Saludos amigos, este 21 de julio de 2025. Una vez más vamos a decir algo con demasiada antelación. Ya está ocurriendo, ya está empezando a percibirse, pero de ahora en adelante se va a ver como muchas personas que, bueno, decían apoyar a Rusia, que estaban a favor de Rusia. Aquí siempre hemos dicho que no somos prorrusos, pero bueno, digamos que se nos cataloga de esa manera. Muchas de las personas que se mueven en ese ambiente van a ir paulatinamente alejándose de esa postura y se van a ir alineando con una postura occidental. Y si no, al tiempo. Claro, como lo estamos diciendo con demasiada antelación, pues suena otra vez más, ¿no? El loco de geopolítica actual ya está diciendo burradas. Sin embargo, después pasará el tiempo y alguien quizá recuerde este vídeo y dirá, vaya, pues sí que era cierto. Esto ya se empieza a entrever y es, predecible que vaya a ocurrir. Hoy, de hecho, vamos a cubrir información en el sentido de los vídeos anteriores, información disponible, pero digamos que contextualizada, ¿no? Con su interpretación dentro de un contexto que obviamente abarca mucho más de lo que se suele tener en consideración y que es lo que cubrimos en este vídeo. En este libro, perdón. De hecho, vamos a leer hoy mismo, esta noche, vamos a leer el primer capítulo, a ver si somos capaces, bueno, si en caso de que no demos para leer un capítulo entero y comentarlo, pues entonces se irá pues más poco a poco, ¿no? Trozo a trozo, pero bueno, en principio sería cuestión de ir haciendo un vídeo por capítulo. Bueno, pues dentro de ese contexto y teniendo en cuenta todas estas consideraciones, claro, es que ya nos adentramos en otro tipo de características humanas, no las exclusivamente sociales o políticas, no las exclusivamente económicas o culturales, sino más bien cuestiones psíquicas de ese mundo intermedio, de ese mundo psíquico, es algo que también explicamos en el libro, y que, claro, nos haría, de hecho, las conexiones necesarias con ese ámbito iniciático o pseudoiniciático, que es lo que de verdad permite comprender pues, a eso que se suele denominar como élites, ¿no? Las malvadas élites, así de forma muy siempre difusa, confusa, sin contexto histórico. Aquí, por ejemplo, en el libro damos el contexto histórico, es absolutamente imprescindible tener el contexto histórico, saber cómo se inició el proceso, por qué, cuáles son las causas y poder ir viendo paso a paso todo el proceso, ¿no? Obviamente todo esto acaba llevándonos a la cuestión civilizatoria de forma sencillamente ineludible. Recuerden cuando en este canal hablábamos de civilización y había un pitorreo padre, ¿no? Cuántos listillos, soplagaitas de toda índole venían aquí a despotricar a este canal que si estábamos locos, que eso de las civilizaciones era un disparate. Bueno, ahora todo el mundo habla de civilizaciones. Bueno, pues lo siguiente que va a ocurrir es que muchos que, supuestamente tenían una visión, pues muy sensata, responsable de la realidad, van a alinearse, ya lo verán, con posturas occidentales dentro de una confrontación mundial que a estas alturas, ya nadie debería escapársele, aunque se le escape a casi todo el mundo, pero bueno, no debería ser así, no debería ser lo que ocurriese. Venga, vamos con los recortes, que si no, se nos echa el tiempo encima. A ver, Estados Unidos, siempre estamos en lo mismo. El Departamento de Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, reitera su consejo a los estadounidenses de que abandonen Siria y además que la abandonen a través de Jordania. Algo está pasando en Siria, ¿verdad? De hecho, se habla de una gran cantidad de muertos. Sky News Arabia, si mal no recordamos, era el medio que hablaba ya de unos 1.200 muertos y solo una parte de ellos, milicianos. Otra importante parte son directamente civiles. Se habla incluso de que vuelve, este deporte peculiar de cortar cabezas y todo tipo de barbaridades, a cada cual pues peor, ¿no? Por desgracia, lo dicho, todo se está normalizando, entonces esto pues ya no es nada, ¿no? Cada día en Gaza ocurre una matanza, cada día, no falla ni un solo día, y bueno, la normalización está total. De hecho, estábamos viendo, de casualidad, en un local público, televisión española 24 horas, y estaban poniendo imágenes de niños gazatíes literalmente muertos de hambre. Imágenes devastadoras, brutales, pero la normalización es completa. Esto, pues en un lugar público se está viendo y no pasa nada. Es algo natural como respirar. Aquí no pasa nada. Entonces, sobre esta base,
es sobre la que estamos diciendo. Ya verán cómo se va a pasar a posturas pro-occidentales tan ricamente y nada, aquí se traga con lo que sea. Aproximadamente hace 30 minutos, decía Middle East Spectator, esta mañana, los israelíes volvían a agredir Yemen, el puerto de Hodeida, y claro, aquí también hay algunos que se dedican a decir que, bueno, que Occidente hace pactos y aquí los criticamos, mientras que Oriente hace pactos y no los criticamos. Occidente hace ataques y aquí los criticamos, mientras que los orientales hacen ataques y no los criticamos. Vamos a ver, los yemeníes, si algo tienen es que son muy claros. Podemos burlarnos de ellos todo lo que queramos, porque van en chanclas y todo lo que nos dé la gana, ¿no? Así nos hacemos los listillos, los occidentales importantes. Pero la realidad es que son muy claros y dicen que la razón de por qué llevan a cabo las acciones que llevan a cabo es porque en Gaza está ocurriendo un genocidio monstruoso. Lo dicen con toda claridad. Incluso hay información disponible en Internet, obviamente hay que tomarse el tiempo de buscarla y tener la paciencia de leerla, en la cual los propios yemeníes hablan de su propia experiencia, en carne propia. Experiencias del corte, del tipo, de lo que está pasando en Gaza. Entonces, no es lo mismo, señores, no es lo mismo. Israel está agrediendo porque es un Estado agresor, de naturaleza agresora, nos guste o no, queramos o no. Es más, ellos de hecho lo reconocen. Simplemente dicen que esa agresión es necesaria para que haya democracia y para que haya paz. Pero es un Estado agresor, de naturaleza agresora. Los yemeníes, lo cierto es que no lo son. Y todo esto se encuadra a su vez en un contexto en el que ya no tenemos un foro de legitimación internacional, porque la ONU se está degradando a gran velocidad. Estamos viendo ahora el baile de la cuestión de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y entonces pues empiezan a aparecer este tipo de actitudes, como la de los yemeníes, en la que dicen, bueno, aquí hay un genocidio objetivo, entonces nosotros vamos a atacar porque esto es intolerable. Entonces debe procederse a un alto el fuego, debe entrar ayuda humanitaria en Gaza, y si eso no ocurre, nosotros vamos a seguir atacando a este Estado agresor. Es increíble que haya que explicar estas cosas, pero hay que explicarlas. Y esto va a ir a peor. Cada vez va a haber que explicarlo más y cada vez va a entenderse menos y menos. El ataque de Israel involucró supuestamente solo a drones y no a aviones de combate. Esto estaría hablando también de, bueno, por un lado la adaptación de Israel a este nuevo tipo de guerra, por otro lado a una supuesta hipotética escasez, ya sea de aviones, ya sea de munición. Ahí ya entraríamos en los resultados de los ataques de Irán sobre Israel, cosa que sigue siendo el gran tabú y que, bueno, hay muy poca información, solo especulaciones. Más cosillas, fíjense, Extremo Oriente, ¿no? Saltamos de un teatro de operaciones al otro. Ahora de repente aparece un Trump a la japonesa. Ahora de repente en Japón aparece un partido que misteriosamente se está haciendo muy popular, un partido populista, claro, y que, bueno, estaría ya pues dándonos una idea de qué es lo que podría pasar en lo sucesivo. Por supuesto, estos partidos siempre empiezan de la misma manera, se dice que sería prorruso incluso, ¿no? Que estaría, bueno, pues dentro de la línea de la retórica trumpiana a todos los niveles, ¿no? Es decir, tiene todas las características trumpianas y después, por supuesto, pues ya irá ocurriendo pues lo que ocurra, como ha pasado con Donald Trump, sin ir más lejos, ¿no? Fíjense que ahora mismo estamos con toda la polémica del asunto Epstein y toda esta historia, ¿no? De hecho, vamos a hablar también de ello. Pero ojo a Japón porque lo mismo que con Corea del Sur, ahí obviamente debería moverse algo cuando suceda la apertura del frente que falta, porque aquí aún falta un frente y es el extremo oriental. Hubo ahí un remedo, un amago, mejor dicho, un amago con la confrontación entre Pakistán e India, pero parece que la cosa de momento aún no se define del todo. Lo más probable es que dicho frente se abra directamente en China, pero bueno, ya veremos. Más información interesante. Este señor, que básicamente ya es, por así decir, el portavoz de Trump, Lindsey Graham, de hecho, bueno, mucho habría que decir, aquí ya hemos cubierto bastante, acerca de cómo se han ido encontrando estos dos personajes, ¿no? Eso, pues bueno. Por supuesto, la conexión sionista pues es la respuesta, pero vaya. También la conexión complejo industrial militar.
Este señor, este Lindsey Graham, el cual es considerado terrorista en Rusia, ¿no? Es algo curioso, llamativo. Bueno, pues tiene grandes intereses en el complejo industrial militar estadounidense. Y ahí es donde, pues bueno, convergen los dos personajes, ¿no? Putin, tu turno ha llegado, dice este señor. Trump está a punto de patearte el trasero. Además, esa elegancia, ¿no?, característica de los políticos estadounidenses, ¿verdad? Trump impondrá un 100% de aranceles a los compradores de petróleo ruso. Esto es una declaración de guerra mundial, ¿no? Esto es el colmo del disparate. O sea, es buscar cualquier excusa para extorsionar, ¿no? Esto, ninguna película de mafiosos llegan tan lejos, ni remotamente, ¿no? Lo considerarían inmoral los mafiosos, ¿no? Es tremendo, pero incluso llega a mencionar concretamente, entre otros, a Brasil, la India, China, por supuesto. O sea, esto se está poniendo así de serio. Este es el contexto, ¿no? Al mismo tiempo, estamos, y lo decíamos también con antelación, ya avisamos de cómo iba a haber una escenificación de guerra civil en Estados Unidos, y vaya que sí la estaba viendo. Esto es de la propia cuenta de Donald Trump. Pone un videíto hecho con inteligencia artificial en el cual él, mientras se ríe, está el FBI deteniendo a Obama. Esto es tremendo, ¿no? Cómo convergen también a su vez la ficción y la realidad, ¿no? El reality show del que el propio señor Trump nos avisaba, ¿no? Nos decía que, lo que había ocurrido, por ejemplo, en su, trifulca de bar allí en el despacho Oval con Zelensky era buena televisión, ¿no? Un buen show de televisión. Bueno, pues fíjense, ahí también se busca ese escenario, ¿no? Un escenario para otro buen show de televisión, en este caso tiene que ser generado por inteligencia artificial, porque bueno, esto es una payasada, ¿no? Es decir, ¿quién se va a tragar que obviamente vayan a detener, y menos de esta manera, al señor Obama, ¿no? Además, un señor Obama con el que el señor Trump, pues estaba tan ricamente, se lo pasaban teta, ¿no? Ahí los dos se partían de risas, se contaban chistes en el funeral de Carter, ¿no? Mientras la señora Trump, la señora Melania Trump, miraba ahí como diciendo, ¿pero esto es un funeral o es una casa de variedades? La falta de seriedad es increíble, la complicidad y el juego detrás de las escenas también. Y no se equivoque en toda la razón de por qué ocurren todas estas mascaradas y por qué ocurre toda esta barbaridad que estamos viviendo, es porque aquí básicamente lo que se juega es con la complicidad del público a nivel de ciertas influencias psíquicas. Es decir, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ya hacíamos el adelanto de cómo muchos van a, partiendo de posturas supuestamente prorrusas, se van a hacer prooccidentales, ¿no? Y van a suscribir al 100% la retórica de guerra contra Rusia. Bueno, pues esto se hace porque obviamente hay una serie de intereses dentro de ciertos sectores de población que obviamente van por esa vía, por la de mantener el chiringuito, mantener el estilo de vida, mantener este tipo de cosas. Entonces ahí, entre el guiño guiño, pues se producen estas cosas. Los buenos observadores saben perfectamente que Donald Trump y Obama están esencialmente de acuerdo. Sin embargo, el que quiera consumir, ¿no?, toda esta propaganda cutre, pues la consume. Entonces ahí está el guiño guiño, ¿no? Es decir, si esto es la democracia, esto es la magia de la democracia, amigos. Se le da producto al consumidor para que se entretenga. El producto resulta que sale del mismo tubo, ¿no? Como aquel capítulo de Los Simpson, ¿no? Que la cerveza Duff pues la daban en diferentes tipos, ¿no? Duff seca, Duff tostada, pero todo salía del mismo tubo, es decir, era la misma porquería. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es siempre la misma porquería. Quien quiera entender, entenderá, y quien no quiera, pues no entenderá. Así es la democracia, la libertad, ¿no? Bueno, pasando ya a cosas un poco más serias, fíjense, Rusia, Irán y China celebrarán el 22 de julio una reunión trilateral con el objetivo de discutir el programa nuclear del país persa. Vamos a ver, 22 de julio es mañana. 22 de julio es mañana. Es muy significativa esta prisa. Esto es una prisa totalmente anormal. Estas cosas no ocurrían. Es decir, en cuestión de horas se hacen reuniones al más alto nivel. Estamos hablando de Rusia, Irán y China. Se reunirán en Teherán y estarán pues tratando las cuestiones del restablecimiento de las sanciones, que es la amenaza que se había hecho desde el E3, es decir, Reino Unido, Alemania y Francia,
para activar esa resolución de la ONU, la 2231, y imponer sanciones muy serias sobre Irán. Obviamente esto también abriría la puerta a un nuevo ataque, quizá de Israel, quizá de Estados Unidos, quizá de ambos, quizá otro tipo de movimiento que tendría que ver con otras cosas que se están moviendo en el Medio Oriente. Sea como sea, el 25 había programado también una reunión, si mal no recordamos también hemos hecho una captura acerca de eso. El 27 se dice que también va a haber otra reunión, si mal no recordamos sería entre Rusia y Ucrania, es decir, en pocos días se está juntando absolutamente todo. Pero vamos paso a paso. Anteriormente, el E3, Reino Unido, Francia y Alemania, amenazó con activar el mecanismo de reimposición de sanciones contra la nación islámica para restablecer las restricciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, algo que legitimaría el ataque de Israel, que ya ocurrió el viernes 13 de junio, que podría volver a ocurrir. Ya nos lo han preadelantado. El bombardeo estadounidense, que podría volver a ocurrir, también ya lo ha preadelantado nuestro amigo Trump. Y al mismo tiempo, fíjense, aquí estaba la noticia que decíamos al principio, Sky News Arabia, efectivamente, Sky News Arabia es la que dice que 1.119 personas ya han fallecido en estos enfrentamientos en el contexto de Al-Suwaida. Solo ahí y solo en estos días. Obviamente esto es grave, esto es serio y bueno, habrá que seguir viendo cómo evoluciona esta cuestión, porque el contexto ya ven el que es. Es decir, una de esas opciones es que Siria se lanzase quizá contra el eje de resistencia, quizá contra Hezbollah, dentro de un contexto de una guerra civil en el Líbano, algo que lleva tiempo en preparación, o quizá contra el propio Irán. No sabemos eso, lo que sí que sabemos es que el movimiento diplomático es frenético, absolutamente frenético. Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, ya saben, aquí decimos nuestra von der y el mayordomo, visitarán China el 24 de julio. 24 de julio. Bueno, aquí se arguirá que esta visita ya estaba programada. Sí, claro, programada seguro que estaba. Ahora, lo que se va a hablar ahí, cuidado. Los chinos han avisado de que esas sanciones del 18º paquete de sanciones a Rusia, que ya saben que tenía asociadas sanciones a China, esas sanciones a China no han gustado nada en Pekín. Y, bueno, pues el 24 de julio pues hablarán de esas cosillas. Dentro de un contexto, obviamente, de una confrontación global pues difícilmente escabullible, ¿no? A estas alturas. De acuerdo con los acuerdos alcanzados entre China y Europa, el presidente del Consejo Europeo Costa y la presidenta von der visitarán China el 24 de julio, reza el comunicado. Según se informó, el presidente de China, Xi Jinping, se reunirá con los dos altos cargos europeos y también habrá una reunión con Li Qiang dentro del contexto de la 25 cumbre en formato China-UE. Bueno. Donald Trump planea imponer aranceles del 100% a los países que compren petróleo ruso. Es decir, lo estábamos viendo con Lindsey Graham. Aquí lo vemos desde la perspectiva de TASS. Efectivamente se cubre lo que ha dicho Graham, pero se añade algo. China, India y Brasil compran alrededor del 80% del petróleo ruso barato, porque es que no son tontos como la Unión Europea, quieren comprar petróleo barato. Aquí, como somos muy listos, pues lo compramos caro. El presidente Trump introducirá tarifas del 100% a todos estos países. Es decir, esto es mafioseo, pero vamos, a la enésima potencia. Y como ven, pues es la propia agencia TASS quien da la noticia. Es decir, esto no es ningún rumor ni ninguna cosa por el estilo. Ya sabemos cuál es el contexto. El legislador precisó que esas naciones tendrían que elegir entre Washington y Moscú. Es curiosa que la dicotomía sea esa. Fíjense que no dice entre Washington y Pekín. Es decir, nos estaban trayendo la retórica de que Estados Unidos a quien se enfrenta es a Pekín. Parece que aquí hay un cambio, ¿no? Parece que ahora nos están llevando más hacia Moscú. Es lo que estábamos diciendo, la preparación para la guerra en Europa, bueno, para la extensión de la guerra en Europa, está ahí, es frenética, es inminente y bueno, pues hay que ir ajustando el guión, ¿no? Todo muy claro. España enviará 6 cazas polivalentes a Islandia como parte de una misión de patrullaje aéreo de la OTAN, anunció el Estado Mayor de la Defensa del país ibérico. Por primera vez en su historia, el Ejército del Aire y del Espacio desplegará un destacamento de aviones de combate F-18 en Islandia, en un refuerzo de la seguridad
colectiva de la alianza en el Atlántico Norte ante la amenaza de actividades aéreas no identificadas en el espacio aéreo aliado y sus proximidades. Rusos, obviamente, rusos. La misión contará con la participación de 122 efectivos y se extenderá hasta mediados de agosto. Bueno, esto dentro del contexto, pero aquí queríamos traer este recorte a cuento de que algunas personas están diciendo que, bueno, pero ¿qué pasa con España? España se va a salir de la Alianza Europea porque, bueno, están siendo llamados por los BRICS, podría ocurrir esto. No va a ocurrir nada de eso, lo están viendo en pantalla. Para que una cosa así pudiese ocurrir en España, España debería ser un país soberano. No lo es en absoluto. No lo es en absoluto. Entonces, sí, flauteos, sí, ¿no? De hecho, el señor Pedro Sánchez, bueno, ha llegado a donde ha llegado y se ha mantenido todo lo que se ha mantenido porque es un flautista de primera. Es decir, el tío se adapta a lo que sea, ¿no? Y bueno, pues va por allí, va por allá. Pero a la hora de la verdad, España sigue siendo un país sin pizca de soberanía y va a suscribir pues lo que se le ordene y punto. Por ejemplo, esto, por ejemplo. Entonces, bueno, es demasiado tarde y, en fin, que no hay soberanía. ¿Qué más decir? Bueno, y ya para terminar, lo peor de todo. A quien ven ahí en el trenecito, ¿verdad? Es el Papá Noel francés, ¿no? El señor Barrot. Ministro de Asuntos Exteriores francés, el cual llegó aquí para, entrevistarse con Zelensky, ¿no? Hemos visto que está muy concurrido Kiev últimamente, ¿no? No solo por los misiles rusos, sino por los gerifaltes occidentales. Hemos visto cómo estaba Kellogg, hemos visto cómo viajaba, graciosamente, ¿no? El jefe de las Fuerzas Armadas británicas, y aquí no pasa nada, todo es cachondeo. Y ahora, pues nada, tenemos a este ahí de risas, ¿no? Pasándoselo pues estupendamente bien, viendo los paisajes ardientes de Kiev. Vale, estupendo, maravilloso. ¿Cuál es el contexto? Ay, amigo, el contexto lo tienen a la derecha. El Tratado de Kensington. Resulta que ya tenemos nombre para la monstruosidad, para la aberración. Ya tenemos nombre, ya tenemos Tratado de Kensington. ¿Qué demonios es esto? Bueno, pues así es como le han llamado al Tratado de Mutua Defensa entre Berlín y Londres. Pero, amiguito, aquí ya lo decíamos, esto es un vector, recuerden, es un vector para introducir la confrontación contra Rusia y arrastrar al resto de tontos europeos, ¿no? Todos estos estados que ahí en su hipnosis colectiva pues van deambulando hacia el abismo, ¿no? Cada día un pasito más. El Tratado de Kensington, Europa se prepara para la guerra con Rusia, escribe el antidiplomático. La noticia la trae Ucraniando. Inglaterra, Francia y Alemania, con el apoyo de Roma, Varsovia y Copenhague. A ver, está todo muy claro, ¿eh? A ver, partíamos de que el Tratado de Kensington era entre Londres y Berlín, pero ¿de qué nos están hablando ahora? Nos están hablando de Francia, nos están hablando de Italia, nos están hablando de Polonia y nos están hablando de Dinamarca. Preparan activamente una confrontación armada contra Rusia. Como parte del Tratado de Kensington se planea el despliegue de tropas y misiles extranjeros en Ucrania. Bueno, ¿cómo se va a hacer esta cosa tan peculiar, ¿no? Esta excelente idea? Se está creando un potencial de ataque contra Rusia bajo el pretexto de proteger Europa. Ayer traíamos la información de ese oficial alemán que de forma bien significativa hablaba en un medio oficial del ejército alemán sobre ataques en Rusia. Sin más ni menos, véanlo, ayer cubríamos esa información. Con la iniciativa Escudo Europeo se desarrolla un sistema de misiles para atacar territorio ruso. Bueno, ¿y qué pasa? Si eso es algo bonito, hombre. ¿Por qué va a pasar algo con esto? No va a pasar nada, hombre. Todo va bien. ¿Qué se pretende entregar a Ucrania? Por eso va a ir bien. ¡Ay, amigo! Por eso va a ir bien. A ver si lo entendemos. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es Ucrania. Es Ucrania y Ucrania está en guerra con Rusia, ¿no? Pues entonces ya no va a pasar nada. No, pero están ahí los líderes europeos, está ahí la OTAN participando de forma ya directa en el conflicto. No es directa, no del todo. Es directa, pero no del todo. ¿Por qué? Pues porque lo decimos nosotros. Y pues nada, le ponemos unas pegatinas por encima de las banderitas, lo que sea que haga falta.
El caso es atacar a Rusia, ¿no? El caso es provocar que Rusia responda en territorio no ucraniano, sino en el de algún otro paisillo, de esos que ponen pegatinas, y ya después, pues que empiece la fiesta. Que empiece la fiesta. Tan cutre y tan real, ¿eh? Tan cutre y tan real. Bueno, pues nada, con la iniciativa Escudo Europeo, pues ya está todo clarísimo, ¿no? El exministro Wolfgang Schmidt habló de crear capacidades para ataques de precisión, preferiblemente sin participación estadounidense. Hombre, claro, es que los estadounidenses tienen que seguir escenificando su pacificación mundial. Entonces eso sería cosa de los tontos europeos que, nada, pues enriquecerían la maltrecha economía y finanza estadounidense, debilitarían a Rusia en el proceso y tan ricamente, todo es estupendo. Todo va muy bien, hombre, no hay que preocuparse. Preferiblemente sin participación estadounidense, que quede bien claro. Los capitales occidentales apoyan al poder en Kiev. Las capitales occidentales apoyan al poder en Kiev, convirtiendo a Ucrania en un instrumento de sus estrategias militaristas. Preocupa especialmente la integración militar. En París opera un centro de coordinación para planificar ataques. En París opera un centro de coordinación para planificar ataques. Está bien. Se esperan entregas de sistema Patriot y misiles Taurus. Bueno, hoy mismo el Ministerio de Defensa ruso dice que han destruido 3 lanzaderas Patriot. Vaya, no está mal, ¿no? Quizá fue en este último ataque sobre Kiev. Hemos visto, de hecho, vídeos, bueno, hay tal cantidad de información que, bueno, pues ya es superfluo mostrarla aquí, ¿no? Hay miles de canales que la están mostrando. Ustedes ya lo habrán visto, ¿no? Sucesivos impactos en Kiev. Obviamente ahí ni había defensas aéreas ni nada de nada. Bueno, pues supuestamente 3 baterías Patriot han sido destruidas, pero estos continúan a lo suyo. Y misiles Taurus. Es decir, vamos a ver. Obviamente estos tan tontos aún no son. Tan tontos aún no son. Ya saben perfectamente que no pueden hacer nada a nivel defensivo, a nivel de defensa aérea. Pero pueden hacer algo a nivel ofensivo. Pueden lanzar misiles que puedan impactar en algo. Cualquier cosa vale. Porque los rusos son muy escrupulosos y atacan objetivos militares. Pero esto... No, ¿por qué íbamos a ser tan tontos de atacar objetivos militares cuando podemos atacar cualquier cosa, lo que sea? Entonces lo que hacemos es utilizamos los Taurus con una pegatina por encima, eso sí. Vamos, que parezca que lo han hecho los ucranianos y pues nada, lo hacemos en París. ¿Qué van a hacer los rusos? ¿Van a atacar París los rusos? No van a atacar París, hombre. Si los rusos son unos pringados. Así es como se lleva a cabo toda esta operación, ¿vale? Es lo que decíamos al principio. Ojo, porque se va a ir derivando, ya lo verán, un apoyo cada vez mayor hacia Occidente, esta cosa, ¿no? Se va a ir derivando cada vez más sobre la base de unas respuestas eventuales rusas, que ya las estamos viendo venir. Es que lo dicen tan ricamente, ¿no? No, pues hacemos un centro de coordinación, pues ahí, bajo la Torre Eiffel, por ejemplo, ponemos ahí a unos becarios con unos ordenadores ahí, triqui. Y si los rusos no les gusta que les bombardeemos, pues que bombardeen la Torre Eiffel, a ver si tienen, a ver si se atreven. Y obviamente si los rusos cometen ese error, pues ya está todo hecho. Ya todo lo demás se hace solo. Esta es la gran idea. Llevamos diciéndolo todo el tiempo desde que abrimos este canal. Y como ven, paso a paso va ocurriendo. Mucho más rápido de lo que esperábamos y de lo que nos gustaría. Pero va ocurriendo, de manera que... Bueno, pues que cada cual saque sus conclusiones, vaya. Preocupa especialmente la integración militar. En París opera un centro de coordinación para planificar ataques. Nosotros sugerimos que lo hagan en la Torre Eiffel. Es una sugerencia que hacemos nosotros, ¿eh? Ya después que lo hagan, pues a lo mejor en el Palacio del Louvre o en Versalles o donde sea, ¿no? O en el Arco del Triunfo. Pero por gusto personal, pues la Torre Eiffel. Obviamente todo esto es tomarse a cachondeo una cosa muy seria, porque no se puede hacer otra cosa, pero bueno. Se esperan entregas de sistema Patriot y misiles Taurus en las próximas semanas. El autor concluye, Occidente, en su sed de revancha, está dispuesto a desatar otra gran guerra en Europa. Bueno, pues ya ven, hay más locos por ahí, no es solo el de geopolítica actual. En fin, nada, ¿qué más decir? Lo dicho... No pierdan de vista el contexto general, ¿no? Porque más allá de las bromas, obviamente todo esto hay que tomárselo broma, está pues lo serio de todo este asunto. Es un proceso histórico largo,
Es un proceso que tiene implicaciones psíquicas a nivel de las propias personas, el espíritu, ¿no? El espíritu que se respira en una sociedad, todo este tipo de consideraciones, y eso es lo que acaba llevando a la situación terrible en la que estamos. La extrema complejidad y la ambigüedad, la liquidez, ¿verdad? Toda esa ambigüedad serpenteante de los diferentes movimientos, dígase políticos, dígase culturales o lo que sea, que lo que hacen básicamente es generar esa falsa realidad, ¿no? Esa realidad neblinosa en la que parece que, bueno, las cosas están bien, bueno, esto es la normalidad, pero que va modificándose como un espejismo según va interesando, ¿no? Y obviamente siempre va opacando la auténtica realidad, es decir, tapando una cosa que es un puro suicidio, es un proceso nihilista, absurdo, ridículo, criminal, grotesco, que lo que hace es empujar al mundo hacia un desastre que no haría ninguna falta en absoluto, pero que es inevitable debido a ese dominio, ¿no? De ese espejismo, esa suerte de, bueno, pues eso, hipnosis, brujería, magia negra, llámenlo ustedes como prefieran. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos y, bueno, pues por desgracia cada día que va pasando se va viendo con más y más claridad, ¿no? Está muy claro a dónde van los procesos, ya veremos con qué nos salen. Por supuesto, Estados Unidos va al tiempo que realiza la pacificación universal, lo que va a hacer es lanzar la guerra universal. Bueno, ya la ha lanzado de hecho, simplemente va a continuar en esa línea. Las potencias orientales ahora se van a enfrentar a un gran desafío. ¿Qué hacer? Responder de manera equivalente, seguir manteniendo este espejismo, ¿no? Y ver hasta dónde va todo, esperando la caída, el colapso de Occidente. Y lo que es más importante, cómo van a gestionar el proceso a nivel interno de una modernidad que, al mostrarse a sí misma en cuanto a lo que es, corre el peligro de entrar en contradicción con la propia postura que tienen cada una de estas potencias en cuestión. Esto lo vemos muy claramente en Irán, ¿no? Con estas luchas a nivel interno entre el gobierno elegido de Pezeshkian y el liderazgo del Ayatollah Jamenei, lo vemos muy claro, lo hemos visto en Rusia a lo largo de todo este tiempo. Y, bueno, se supone que también estaría latente en China. Esta sería, de hecho, una de las bazas que tendrían los occidentales para operar la acción sobre China que, bueno, hiciese que se plegase al proyecto. Todo eso es lo que hay que tener en consideración. Insistimos, es muy importante ponerle el contexto porque si no entendemos los conceptos, si no entendemos el contexto, si no tenemos las herramientas conceptuales, no se puede llegar a un auténtico debate, un debate serio y responsable acerca de todo esto, que es el llamamiento que nosotros hacemos aquí humildemente. Esperemos que no caiga en saco roto y se lleve a cabo dicho debate. Y ya, entonces ahí sí, ya estaríamos hablando de un trabajo intelectual serio que podría llevar a la constitución de una institución tradicional en Occidente que, bueno, pues velase por el necesario proceso hacia una verdadera civilización. Sería reconocer, identificar claramente todos los errores, por qué se producen, etcétera, etcétera, todo el proceso y, obviamente, pues ver de manera clara, de manera bien definida, la contradicción absoluta de ese proyecto occidental con lo que es una civilización normal, que respete la dignidad humana. Se supone que todo debería terminar ahí, en la necesidad absoluta del respeto de la dignidad humana sin condiciones. Un ser humano se merece dignidad por ser humano y ya está. Entonces, todas estas cosas, todas estas parafernalias son para atentar sobre eso. Ese es el quid de la cuestión. Nada, ya saben, más tarde, pues sí, según vaya anocheciendo, haremos ese directo leyendo el primer capítulo del libro. Esto va a permitir profundizar y también esperemos que ustedes pues formen parte también de ese necesario debate. Y bueno, poco a poco pues vayan también formulando las preguntas de lo que no se entienda y todo esto. Así que pues lo programaremos cuanto antes y ya podrán ahí ver pues a qué hora es. Y bueno, al ser directo pues supuestamente es mejor, ¿no? Podemos, digamos, comunicarnos de forma lo más directa que es posible. En fin, bueno, lo dejamos ahí, venga. Un saludo muy grande para todos. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros del canal y nos vemos en la próxima, dentro de unas horitas. Venga.